¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos ven cada martes en México y en Estados Unidos. A pesar de que hace 16 años entró en vigor la Convención de los Derechos de la Niñez, que México firmó bajo acuerdos internacionales, los gobiernos locales, municipales y el federal no han cumplido con la responsabilidad de proteger a los menores de todas las formas de explotación y abuso sexual. Y los datos hablan por sí solos. En México anualmente desaparecen 14,000 niños. El tráfico de menores es el tercer negocio más próspero después del narcotráfico y la venta de armas. Recientemente, el escándalo por la desaparición de más de 21 niños en distintos albergues en Monterrey, Cancún, Veracruz y la Ciudad de México, todos vinculados con la Iglesia Cristiana Restaurada, sacudió a la opinión pública. En ese momento nos preguntamos muchas cosas, entre tantas, ¿dónde estaba la responsabilidad del Estado frente a un hecho tan delicado como este? ¿Por qué hasta ese momento no existía un censo nacional en el DIF para saber cuántos niños se tienen en albergues, la mayoría a través de asociaciones civiles? Esto es El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. Bueno, hace un instante le planteaba yo el tema de la desaparición de 21 niños en diversos estados del país. Todos ellos vivían en albergues que, de acuerdo a diversas investigaciones, la mayoría periodísticas, estaban vinculadas con la Iglesia Cristiana Restaurada. Desde hace 20 años, esta secta ha construido un entramado de asociaciones civiles y albergues en los que se maltrataba y se retenía de manera ilegal a los menores de edad. ¿Cómo operó? Esa es la pregunta, impunemente esta secta durante 20 años en México. El caso que le presento a continuación es la investigación que la periodista San Juana Martínez ha realizado en los albergues Caifac de Monterrey, donde desaparecieron 3 niños sin que hasta hoy se conozca su paradero. Esto es una colaboración especial, San Juana Martínez, para El Rotativo. Pues yo le pido a Dios que esté viva y que me la entreguen con bien. Habla Mónica Bernal Hernández, madre de Diana, una de las niñas desaparecidas de Caifac, Monterrey, albergue dirigido por la Iglesia Cristiana Restaurada, acusada del secuestro de 21 menores de distintas casas hogar del país. Angustia, insomnio y desesperación la afectan por las noches, la depresión le invade por las mañanas y el resto del día prefiere continuar en la cama, desolada, rumiando su dolor. Nada más miro la foto y le lloro a la niña y me acuerdo de Brenda y yo me siento bien mal. Entonces, nada más estoy en la cama y estoy llore y llore. Y por eso yo le digo a esta Alicia que me haga favor de ayudarme para sacar mejor a Brenda de ahí de Capullos. Y a Diana también, encontrarla. La secta de los perfectos, dirigida por el pastor Jorge Ardeli, decidió arrebatarle a Diana, de 11 años, el día que Brenda, su hija mayor, escapó del refugio de amor manejado por la Asociación Civil Centro de Adaptación e Integración Familiar AC Caifac, donde ambas eran maltratadas física y psicológicamente. Mónica tiene desaparecidos además a sus sobrinos, los hijos de su hermana Inés, secuestrados del mismo albergue. Se ofrecieron de ayudarme allá en la avenida Zaragoza cuando yo andaba pidiendo limosna. Y ellos mismos me dijeron que ellos mismos me iban a ayudar con los niños hasta que terminaran la primaria. Y si yo quería a los niños, ellos mismos se iban a entregar. Y ya cuando yo los pedí por ellos, ya no me los quisieron entregar. Hace 10 años, la Iglesia Cristiana Restaurada abordó a Inés, quien es analfabeta, en un crucero donde ella pedía limosna con sus hijos Julio César y Adriana Castañeda Bernal. Cuando se los diste, ¿firmaste algo? No, porque como no saben escribir ni leer, pues yo no firmé ni un papel. Ah, pero... Así que ellos mismos me dijeron que ellos mismos me ayudaban, que cuando yo quisiera los niños me los iban a entregar. ¿No sabes leer ni escribir? No. ¿Y te obligaron a...? Ah, sí, nomás así, nomás. ¿A rayar? Sí, ellos nomás, o sea, yo no firmé ni un papel, sé que la que firmó fue Patricia, ella firmó el papel, lo que yo le decía. ¿Y tú sabías lo que decía ese papel? Pues no, porque yo le dije que yo no sabía ni leer ni escribir. Y yo le dije que yo no sabía nada de eso, yo no tenía por qué firmar el papel. Ante la falta de acción del gobierno de Natividad González Parás, de las autoridades judiciales y policíacas de Nuevo León y del desinterés de la Procuraduría General de la República,
Ambas hermanas, apoyadas por una decena de organizaciones no gubernamentales de mujeres que les brindan ayuda psicológica, legal y humana, entre todas han emprendido una campaña de distribución de carteles con las fotos de los niños y la de los presuntos culpables para intentar localizar a los 3 menores secuestrados. Desde el 2005 para acá han estado niños y niñas haciendo denuncias, madres y padres, abuelas haciendo denuncias sobre desaparición de niños y niñas, sobre explotación sexual, sobre otros temas que tienen que ver con la forma en que llevan a los niños de un lado a otro, de un estado a otro. Alicia Leal es fundadora de Alternativas Pacíficas AC, quien asumió la defensa de las víctimas de CAIFAC Monterrey e investiga la desaparición de menores en las otras casas hogar. No se puede determinar el número de menores desaparecidos. Todavía no. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos niños y niñas había en estas casas. O sea, hoy por hoy sabemos que el DIF, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, recuperó en 8 cateos, recuperó 54 niños y niñas. Pero la realidad es que no sabemos cuántos había en este albergue de CAIFAC. Según el acta constitutiva a la que ha tenido acceso el rotativo, CAIFAC fue fundada por Sergio Humberto Canavate Ayub y Patricia Murgía, directora de las Casas Hogar en Monterrey, ambos en paradero desconocido pero protegidos por amparos. Los colaboradores de Jorge Ardeli en Monterrey cuentan con 3 albergues distribuidos en colonias marginales. Los casos de niños desaparecidos en los albergues de CAIFAC Monterrey, Casitas del Sur en el Distrito Federal y La Casita en Cancún muestran la existencia de una red nacional de trata de menores con fines de explotación sexual, adopciones ilegales o tráfico de órganos, según el expediente judicial. Los 3 casos tienen como nexo la implicación de los dirigentes de la secta Los Perfectos. Encontramos que hay un lazo común, ¿no? Que es, de fondo está una situación de fanatismo religioso, en donde de alguna manera los niños entran a un entorno en el cual entran y no sabemos exactamente, pero a final de cuentas lo que sí nos estamos dando cuenta es que las declaraciones de algunos niños que dicen no, estamos muy bien, a final de cuentas vemos que estas han sido manipuladas por parte de esta formación. La denuncia contra CAIFAC se encuentra en el Ministerio Público número 7 de Justicia Familiar, quien ni siquiera ha girado órdenes de detención a pesar de estar plenamente identificados los implicados que ahora han promovido amparos. La lentitud y la desatención a las víctimas son la constante. La estructura nacional de los albergues dirigidos por la secta de los perfectos de la Iglesia Cristiana Restaurada ha funcionado perfectamente coordinada a base de fanatismo religioso y decenas de niños que la secta se apropiaba. El componente de explotación sexual infantil se centra en la Casita de Cancún, lugar donde desaparecieron 11 menores en 2005. El nexo entre CAIFAC, la Casita de Cancún y Casitas del Sur en el Distrito Federal se centra en Lady Yolanda Campos, quien mantiene una estrecha relación con los dirigentes de la secta Los Perfectos. Estuvo trabajando en la Subprocuraduría de Quintana Roo y fue señalada como la persona que ayudó a Zucar Curi a escapar de México luego de ser denunciado por pederastia. Entre todas estas casitas, no sabemos cuántas hay en la República, todas manejadas por la Iglesia Cristiana Restaurada, ¿se puede decir que hay una trata de menores? No lo podemos asegurar porque no tenemos los elementos de prueba contundentes, pero intuimos que hay una resistencia, si hay una resistencia a presentar a los menores, a los niños, y están desacatando una autoridad judicial o ministerial, pues definitivamente nos hacen pensar como trata de niños, niñas, prostitución de niños, así como también la venta de órganos. Entonces sí nos parece muy delicado y no encontramos eco en las autoridades. En México cada año desaparecen más de 14,000 niños. El tráfico de menores se inscribe dentro del crimen organizado, el tercer negocio más próspero después del narcotráfico y la venta de armas.
Bueno, le recuerdo que como todos los martes estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y pues todo lo que usted quiera compartir sobre este tema, sin duda un tema complejo, difícil, puede usted hacerlo a los teléfonos que ahora aparecen en su pantalla. Se los recuerdo, 53 36 26 79, 54 84 56 86. También tenemos una alada sin costo, 01 800 002 22 22. Así es que pues llámenos para compartir sus opiniones sobre este tema. Si quiere hacerlo de manera mucho más extensa, ya conoce nuestro correo electrónico rotativo@canal22.org.mx. Voy a hacer una pausa, regreso muy rápidamente, en 2 minutos. Nuestro caricaturista invitado de hoy es el señor Rafael Barajas, el Fisgón, quien pues no lo dude, va a poner el dedo en la llaga sobre ese tema. Volvemos en un instante. Pues no puede faltar la presencia de nuestro caricaturista invitado como todos los martes. Y bueno, hoy para un tema tan sensible, tan delicado, pues quién mejor que nuestro ya viejo y querido amigo colaborador del rotativo, Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Jacaranda, y con mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Sobre todo yo quiero felicitarte porque ya volvió a salir el rotativo. Me parece que es un espacio importante en la televisión mexicana y yo creo que además el tema que ustedes tomaron hoy es un tema fuerte, es un tema difícil y es un tema que no podemos eludir como ciudadanos. Totalmente, ¿no? No le podemos dar la espalda, justamente eso decíamos, ¿no? Es un tema difícil, ¿no? Porque no es sencillo entender que pues que en nuestra infancia, ¿no? Pues los niños están totalmente vulnerables a una cantidad pues de abusos, ¿no? De explotación sexual, que bueno, pues nos lleva, como tú dices, a pensar muchísimas cosas. Y bueno, pues hemos presentado esta investigación de San Juana Martínez con la investigación que justamente hoy y más adelante vamos a hablar de hecho, bueno, pues ha decidido la PGR finalmente a traer todo este caso, este escándalo que yo decía al comienzo del programa. La verdad nos puso de cabeza, ¿no? A la opinión pública, Rafael. Sí, claro, es un tema difícil, es un tema complejo. Y bueno, además se viene a sumar a otros temas que llevamos ya arrastrando desde hace rato y que también tienen que ver con abuso infantil. Y en algunos de estos temas incluso están involucrados personajes de sotana, ¿no? Gente de la iglesia, y en algunos otros casos. Absolutamente. Tenemos por supuesto el caso atroz de Jean Sucarcuri, en el que ha estado incluso metido el gobernador Precioso, ¿no? En fin, ¿no? Es decir, eso es claramente un problema muy, muy serio. Pues justamente esta investigación que hemos presentado de San Juana Martínez, y ella lo ha documentado, ya lo decíamos en el reportaje, ahí hay un personaje fundamental, Lady Yolanda Campos, que ya ha sido denunciada no solamente por Lidia Cacho, también por San Juana Martínez y por muchos otros periodistas. Este vínculo, lo que tú comentabas, ¿no? Esta red Jean Sucarcuri y todo lo que pues conlleva, ¿no? Un tema bastante complejo. Vamos a tratar de desglosarlo a lo largo del programa. Vamos a rezar contigo, pues a ver cuál es la reflexión de esta noche sobre este tema, Rafael. Claro que sí, muchísimas gracias, Jacaranda. No, gracias a ti, Rafael. Vamos a rezar en unos instantes más con el Fisgón. Mientras tanto, le voy a presentar una investigación, un trabajo de Lorena Escamilla, quien, bueno, pues nos da datos que siguen siendo duros, de verdad preocupantes, al decirnos que México está ubicado como el tercer país consumidor de pornografía infantil y el segundo como productor. ¿Cómo se reclutan a los niños, incluso bebés, para comerciar con ellos? Terrible. ¿A qué estrato social pertenecen? Este tráfico se acrecenta con las crisis. De esto opinan las especialistas y este es el trabajo que nos presenta hoy Lorena Escamilla. México está ubicado como el tercer país consumidor de pornografía infantil y el segundo país productor. Y hablan de que hay aproximadamente ganancias de más de 40 millones de euros al año, solo en México. Esta es la realidad en México.
Y ya no solo reclutan a niñas y niños de entre 10 y 13 años de edad, sino que además lucran con recién nacidos. Es la industria de la pornografía y explotación sexual de menores que hoy constituye el tercer negocio ilegal a escala mundial detrás del narcotráfico y el tráfico de armas. Naciones Unidas recluta 4 millones de mujeres al año para ser explotadas por la industria del sexo y aproximadamente 1 millón de niñas y niños cada año. Generalmente captan a los niños en zonas que son expulsados de zonas muy marginadas económicamente, ¿no? Son mucha gente que viene del campo o que viene de zonas indígenas. Niños y niñas que son enganchados por redes de trata de menores, proxenetas y pederastas que al año producen ganancias millonarias que según cálculos rondarían el 17% del Producto Interno Bruto de América Latina. Toda una red que ha involucrado la complicidad de los más altos niveles. Estamos hablando del crimen organizado, que tiene vínculos con el poder político y que recibe protección. Protección como por ejemplo en hacer mal una ley, para hacer un delito que no se pueda perseguir y que por lo tanto no lleguen a las cárceles. Estas redes en muchos de los casos manejan flujos importantes de dinero. O sea, es bien sabido que redes de pedofilia ahí se crean y van teniendo estos candados de seguridad para que tú tengas acceso a los servicios que puedan prestar. No solo eso, también la operación de giros negros de manera ilícita, la venta de droga, una serie de crímenes asociados. Para mí, por ejemplo, que solo se esté hablando hoy en este país de que hay que combatir al narco y no se han dado cuenta que hoy el narco usa sus estructuras para operar la trata y la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, no solo de este país, de toda América Latina. Son redes que se sofistican cada vez más, que buscan nuevos mercados y que han encontrado en los recién nacidos una nueva veta de negocio. Niñas y niños de Haití que son llevados a la frontera con Dominicana para que succionen pene y que eyaculan en las bocas de los bebés. Pagan $150. En México, de acuerdo con la información obtenida por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, que preside Teresa Ulloa, estas prácticas apenas empiezan a visibilizarse. La policía cibernética de este país tiene imágenes en sus archivos de bebés de 6 meses que están alquilando para sexo oral en bares de México. Buena parte de la industria de la explotación sexual y pornografía infantil no podría explicarse sin Internet. Este medio se ha convertido en un poderoso vehículo para que el crimen extienda su negocio. A través del Internet se ha detectado que hay bandas de delincuentes que contactan a niños y a jóvenes y, ya lo dijeron, en 10 minutos son capaces de establecer la relación y en 15 días de haberles sacado fotografías desnudos y esas fotografías son vendidas a través del mismo Internet, ¿no? Te hace más fácil la exportación e importación de material. Entonces, lo que contribuye a que un niño que ha sido violentado en ese aspecto sea vulnerado una cantidad ilimitada de veces, ¿no? Cualquier clic que alguien dé implica una violación a esa persona y una ganancia por los sistemas de interacción y de comunicación. Ahora, la principal preocupación de los activistas es que la crisis pueda detonar esta jugosa industria, como ocurrió en Argentina, donde los casos de explotación sexual infantil se duplicaron en solo un año tras el periodo de crisis con el Corralito, como lo documentó en su momento Mayra Rojas, activista de la organización Infancia Común. El resultado en realidad arrojó que efectivamente había una muchísimo más fuerte explotación sexual, una explosión brutal. Y justamente estaba todo este problema del Corralito y la crisis tan fuerte económica que se vino en Argentina.
yo creo que va a aumentar la oferta, pero puede jugar a nuestro favor porque a lo mejor el que compra, no hoy, de clase media o baja, no va a tener los recursos económicos. A quien no se va a poder tocar y no va a tocar la crisis es realmente a los que tienen los grandes capitales y que gustan de estas barbaridades. Que estamos viendo que se puede venir una muy grave explosión, mayor de la que ya estamos, de explotación sexual, porque podríamos decir es de sobrevivencia, que es tristísimo. Pero por experiencia, por lo menos esta experiencia de investigación, el resultado es real. Los expertos aseguran que mientras la explotación sexual de menores siga relegada de la agenda política y no exista un esfuerzo concertado entre la sociedad y el Estado, este fenómeno seguirá en expansión. Voy a hacer una muy breve pausa. Regreso al estudio con una interesante conversación. Me acompaña el abogado José Elías Romero, quien como subprocurador de la República pues ha atendido varios casos de pederastia. Regresamos en un instante. Bueno, pues aquí en el estudio me acompaña sin duda un abogado que ha trabajado en varios ámbitos, ¿no? Un fiscal que de alguna manera pues ha estado de cerca abordando este tipo de temas. Él es abogado por la UNAM, preside la Academia Nacional, exdiputado, subprocurador de la PGR y la PGJ, el abogado, el licenciado José Romero Apis, José Elías Romero Apis. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jacaranda. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera comenzar esta entrevista, ya lo platicábamos hace un instante, estar cerca de estos casos, usted como exfiscal, ¿no? No debe ser una tarea nada fácil, nada sencilla, porque al final, bueno, pues usted se coloca en el papel del investigador, ¿no? De la autoridad que de alguna manera, bueno, pues tiene que concluir ciertos casos, y por el otro, el de la víctima. Estos casos de pederastia que usted, bueno, de alguna manera abordó, trabajó, ¿cómo los vivió? A mí me gustaría saber cuál es el papel, ¿no? que ejerce, que hace un fiscal para poder llegar a buen puerto en este tipo de investigaciones que, bueno, pues ya lo decía yo, no son nada fáciles. Yo diría, Jacaranda, que la pederastia, es decir, el sexo con niños, es la cumbre de las repugnancias a las que puede llegar un fiscal en sus investigaciones, en sus acusaciones e incluso en el logro de las sentencias condenatorias. Es la cumbre de las repugnancias porque tiene uno que realizar una investigación normalmente muy dolorosa. Sí, el de la víctima. Trabajando con una víctima muy indefensa, muy dolorida, y muy frágil. Sí. Frente al niño, tiene uno que escuchar una serie de indignancias, como son los detalles de una relación sexual, de los engaños, de las amenazas a las que fue sometido, y normalmente frente al pederasta, toda una estructura de cinismo. Por ahí yo leí algunas cosas, algunos informes que usted mismo ha pues compartido, ¿no? En algunos artículos. Un dato que llama mucho la atención, por ahí decía usted que de todos los casos registrados de pederastia, ¿no? El 88% son hombres y el 12% son mujeres. ¿Qué lectura nos puede dar esto, por ejemplo, de un tema en donde está todo concentrado hacia la figura masculina? Incluso en algún momento yo le platicaba que me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho que casi todas las investigaciones periodísticas, ¿no? A nivel de organizaciones civiles sobre estos temas, son mujeres quienes encabezan este tipo de trabajos. ¿Por qué? No sabría decirlo, me lo comentaste, pero quizá porque es un tema que ha perturbado más el ánimo femenino, el de la madre, el de la mujer. Sí. Aunque han sido víctimas, desde luego, sin distinción de género, tanto
niños como niñas. Claro. En ese 88% del que usted hablaba, o sea, la mayoría son hombres, ¿no? Quienes ejercen este acto detestable, pederastia o pedofilia, como quiera llamarse, son hombres. Desde su posición como fiscal, ¿hay alguna condición que nos lleve a pensar por qué son hombres en su mayoría y un mínimo porcentaje de mujeres? Yo diría que esto no tiene nada que ver con una cuestión psicológica que no podría yo resolverlo, sino son datos que tenemos desde el punto de vista procesal. Sí. Es decir, a quienes hemos procesado por pederastia son fundamentalmente a varones. ¿Hay rasgos muy particulares del pederasta? Sí. ¿Cuáles son? Normalmente es un delincuente, es un hombre perturbado, que trata de abusar de la confianza que tiene con la víctima. Ciertamente hay algunos pederastas que abusan de menores ajenos a su entorno, pero normalmente están muy relacionados con los factores de confianza. Se ha hablado del centro escolar, se ha hablado del centro deportivo. Fundamentalmente, lo que hemos encontrado ha sido en el seno familiar. Básicamente. Es decir, la confianza en el seno familiar, los primos mayores, los hermanos mayores, los tíos, los padrastros y lamentablemente también los padres. Dentro de las investigaciones que ustedes llevaban a cabo, por ejemplo, en las procuradurías, tanto la federal como la capitalina, decía usted en algún momento que hay rasgos muy particulares de un pederasta, ¿no? De aquellos que ejercen este tipo de actos. Casi todos son reincidentes y se ejercen en un momento determinado, en una edad determinada. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? La reincidencia no la hemos tenido particularmente detallada. Lo importante es que está muy relacionado con los factores de confianza, en primer lugar. En segundo lugar, con factores de engaño, de acopio de confianza. Y lamentablemente, en muchos de los casos, con residuos terminales. Es decir, para que no puedan delatarlos, es muy frecuente que esto culmine en la muerte del niño. Usted decía hace un instante una cosa que yo creo que es fundamental y yo creo que quienes nos ven, pues de alguna manera tendrían que tomar en cuenta lo que usted mencionaba hace un instante. La mayoría de abusos ocurren en el seno familiar y la mayoría están sustentados en la confianza y al mismo tiempo, bueno, pues en la amenaza, ¿no? En la amenaza de un ser, de un familiar cercano. ¿Cuáles son las cosas que ustedes han detectado y que, bueno, en algún momento en sus investigaciones detectaron sobre el tema de los menores que han sido abusados? ¿Cuáles son estos rasgos que impiden llegar a buen puerto en ciertas investigaciones justamente por estas amenazas y esta confianza que se da entre las familias y que de alguna manera pareciera que se cierran como, ¿no?, como vínculos para no denunciar? Son varios factores muy dramáticos, Jacaranda. El primero es el temor del niño. Sí. El temor del niño que no sabe cómo o a quién recurrir para denunciar el abuso. Segundo, la ignorancia del niño. Muchas veces piensa el niño que lo que está aconteciendo es un juego, está víctima del engaño y pareciera ante sus ojos que está aconteciendo un juego. Tercero, la desconfianza hacia el niño. Cuando muchas veces el niño platica lo que le está sucediendo con algún otro familiar o con algún otro miembro de su entorno, muchas veces sucede que recibe desconfianza. Desconfianza de sus protectores, desconfianza de su padre, de su madre, de sus hermanos, que dicen, no, no es cierto, estás imaginando, etc. Esas son cuestiones a las que no puede uno enfrentarse dentro del ámbito de la ley. Cuarto elemento, el encubrimiento.
La familia no quiere que se sepa, que no aparezca. Y eso es muy común, ¿no? Es muy común. Y entonces quedan como secretos de familia, como dramas de familia, soterrados, ocultos, a partir de todo ello. Repito, la desconfianza, el temor, la incredulidad y la complicidad. Abogado, yo quisiera preguntarle, y antes de despedirnos, porque bueno, pues hoy justamente por la tarde nos enteramos de algo que bueno, finalmente se esperaba desde hace ya varias semanas, esta decisión de la Procuraduría General de la República de atraer el caso de Casitas del Sur. Ya habíamos comentado en nuestro primer reportaje, ¿no?, esta estructura que de alguna manera involucra también algunos albergues en Monterrey, ¿no? Tenemos el caso de Veracruz, Cancún también. ¿Qué opinión le merece esto? Finalmente parece que empiezan a tomar cartas en el asunto. La PGR dice, bueno, pues que finalmente va a tomar el hilo conductor para ver si hay tráfico de niños y redes, ¿no?, que estén vinculadas con la delincuencia organizada. Bueno, en buena hora que las autoridades, tanto locales como federales, no tenemos una idea muy clara de quiénes sean las competentes en este asunto, pero en buena hora que tanto unas como otras tengan preocupación por el tema. Ojalá que además de la preocupación haya resultados y éxitos. Le pregunto nada más antes de irnos, usted como exdiputado, como subprocurador, ¿tenía conocimiento de esta secta, la Iglesia Restaurada? Tiene más de 20 años operando en este país, tiene por lo menos un albergue en cada estado de la República y una iglesia que responde, bueno, pues a los intereses de esta práctica religiosa. ¿Por qué 20 años sin que nos enteráramos? Y bueno, pues ahora resulta que hay toda una red tejida en este país, casi todas vinculadas con albergues. Los casos que nosotros tuvimos en aquel tiempo eran más aislados, desde luego muy dramáticos, algunos llegaron hasta la muerte, repito, de los menores, pero no directamente vinculados a una organización, y mucho menos ¿O no había una investigación? a una organización religiosa. Casi todos lo resolvimos, pero casi todos eran a título personal y no a título corporativo, ni comercial, ni mucho menos religioso. Bueno, abogado José Elías Romero Apis, yo le agradezco mucho esta conversación con nosotros y bueno, pues como usted dice, esperemos que esto llegue a buen puerto porque pues ha sido un escándalo, ¿no? 20 años operando esta secta y bueno, pues nadie había dicho nada. Y un punto que yo creo que es importante, ¿no? El hecho de por qué no existe en este país un registro nacional que nos diga cuántos niños están en situaciones de albergue, ¿no? Yo creo que eso es también uno de los pendientes de los diferentes gobiernos, ¿no?, que se tienen, y bueno, pues ahora tenemos estos casos que nos han puesto ahí como en alerta a toda la opinión pública. Yo creo que la pederastia no es un tema mexicano ni un tema de la región 4, es lamentablemente un tema global, es un tema en el que están involucrados tanto los países menos desarrollados, los más atrasados e incluso los países más opulentos. Le agradezco mucho esta conversación con nosotros, muy buenas noches, abogado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y de regreso, bueno, pues nos vamos a poner al tanto de las medidas preventivas, ¿no?, para que no sean víctimas de este tipo de delitos menores a través de la red. Volvemos en un instante. Me enlazo nuevamente hasta la casa de Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo vas? Pues bien, muy impresionado, ¿no?, con toda la información que hemos estado recibiendo, que es muy fuerte. Es muy fuerte, Rafael, y digo, y sobre todo, bueno, pues para quienes son padres de familia, digo, tú, ¿no? Yo creo que, insisto, ¿no?, más que un tema con el que quiera uno hacer amarillismo, es un tema en el que se debe de poner mucha atención. Ya lo decía yo hace un instante con el abogado invitado aquí, exfiscal, ¿no?, que atendió varios casos sobre pederastia. Lo que es muy preocupante, y de eso tuve oportunidad de corroborar ahora que estuve con San Juana Martínez en Monterrey, Rafael, es que no existe un padrón, o bueno, no un padrón, no existe un registro nacional
en donde sepamos cuántos niños hay en situaciones de albergue, cuál es la responsabilidad del DIF y cuál es la responsabilidad de ciertas asociaciones civiles que tienen a niños en estas situaciones. No es posible, pues por eso todo lo que hemos visto con el caso de justamente Casitas del Sur y todos los CAIFAC que están en Monterrey, en Veracruz y en Cancún. Pues sí, mira, uno de los problemas que tenemos en México es que aquí efectivamente la vida no vale nada. Es decir, no vale nada ni para el asalariado que gana 52 pesos diarios por una jornada laboral de 8 horas y no vale nada tampoco para los niños, porque hoy veía una noticia que apareció en un portal de internet que anunciaba que en México se calcula que hay 500,000 menores de edad que están trabajando y que trabajan además en condiciones de explotación. No, es decir, esto por supuesto que tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿no? Es decir, sí, totalmente preocupante, vergonzoso, porque además yo decía al inicio de este programa, bueno, pues México ha firmado una convención, ¿no?, para proteger los derechos de los niños y todo es pues letra muerta, pero bueno, más allá de todas estas quejas, de todos estos cuestionamientos, Rafael, ¿cuál es el cartón de esta noche? ¿Cuál es tu reflexión y lo que hoy pues vas a compartir con el público del rotativo? Pues mira, básicamente lo que yo quiero plantearles, a ver si podemos empezar a pasar la imagen de una vez, ¿sí?, es que efectivamente el concepto de infancia es un concepto que nace tarde en Occidente, nace en el siglo XIX y es un concepto muy importante, pero ha sido un concepto culturalmente muy importante, porque es un concepto en el cual se habla de cómo en los primeros años es cuando nos formamos, es cuando se hacen los primeros vínculos entre el niño y la mamá, y por eso los niños las niñas juegan con muñecas, los niños juegan también con este tipo de cosas, y cuando se empieza a distorsionar esta relación de niño, muñeco, niño, familia, pues efectivamente empezamos con problemas severos, y esto es lo que ocurre justamente con los casos de abuso sexual, ¿no? Nos da una infancia y una infancia distorsionada y nos da una adultez distorsionada y vidas muy miserables. No es posible que se equipare el juego de la niña con la muñeca con el hecho de que haya gentes, delincuentes que tratan a los niños como si fueran efectivamente otro tipo de muñecas. Ay, Rafael, pues mira, fuertísima este cartón, ¿no? Pero yo creo que el tema lo amerita. No, totalmente. Y yo terminaría un poco con esta reflexión, lo decía hace un instante, con los datos que tenemos, la mayoría de quienes ejercen estos actos pederastas son hombres, por una parte. Sí. Por el otro, me sorprende que la mayoría de las investigaciones, de las denuncias que se han hecho, provienen de mujeres, periodistas, activistas. No sé, yo creo que eso también amerita una reflexión, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, mira, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que en este país de machos tenemos mujeres muy valientes. Y ellas son las que han hecho estas denuncias. Yo sí creo, y lo digo con toda honestidad, que los mexicanos y los niños de este país le tenemos una deuda muy importante a gente como Lidia Cacho, a gente como San Juana Martínez, porque ellas son las que han puesto el dedo sobre la llaga en un tema tan doloroso, tan duro y tan terrible como este. Y por supuesto, esto no es un problema de amarillismo, es decir, es un problema social, y es un problema social muy fuerte, y si no lo atendemos no va a ser más que complicarse, ¿no? Rafael, pues como siempre, bueno, pues tus reflexiones son muy importantes, ¿no? Trascienden el cartón, déjame decirlo. Eres muy gentil. No, pues es un cartón bastante fuerte el que nos has presentado. Yo te agradezco como siempre estos comentarios, estas reflexiones tan oportunas, tan inteligentes, sensibles, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir, te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros, como siempre sabes que eres una pieza importante de este programa. Y vamos a irnos a otro terreno, ya lo decía yo hace un instante, el tema del internet, sin denostarlo, sin satanizarlo, sin duda es un medio importante que abre posibilidades de comunicación, de información, pero también yo creo que es fundamental orientar sobre todo a los menores, a los niños, ¿no?, sobre el tipo de páginas y sitios web a los que acceden. Esta historia la prepara Alida Piñón y esto es lo que nos dice. En menos de 10 minutos, un menor de edad, conectado al chat a través de Internet,
habrá recibido unas 5 invitaciones para conversar sobre sexo y 2 propuestas para establecer contacto vía webcam, de parte de personas que confiesan ser adultos, que se identifican como abuelo busca nieta, papi quiere bebé o chico cam busca nenas curiosas. Millones de niños y adolescentes son vulnerables a caer en trampas que podrían llegar a ser mortales. Realmente un menor de edad está expuesto a diferentes riesgos, siempre dependiendo de qué tipo de canal de internet esté utilizando. O sea, si es por mensajería instantánea, es muy fácil que un menor de edad contacte a otro niño o lo acepte dentro de su lista y empiece a establecer una comunicación. Lorena tiene 16 años. A los 13 conoció a un chico un poco mayor que ella. Sin embargo, para su generación, contactar gente por este medio es tan natural como hacerlo en la cafetería escolar. No teníamos nada que hacer y entramos y estuvimos viendo las fotos de diferentes personas y las calificábamos hasta que hubo un momento en el que yo llegué en la foto de él y me llamó mucho la atención y fue entonces como decidí poner mi nombre y ponerle que cómo estaba y mi correo electrónico. Los padres de familia no se dan cuenta del riesgo que tienes darle una cámara web a un niño. O sea, cuando tienes una cámara web enfrente, también muchos de los riesgos se vuelven mucho más marcados, sobre todo porque estás revelando tu identidad. Entonces ya no solamente el desconocido te está contactando, sino ya sabe quién eres y después a lo mejor vas a ver en dónde vives. Algunas estadísticas revelan que al menos el 30% de los usuarios oscilan de entre los 6 y los 22 años de edad, aunque el porcentaje podría elevarse a 50. Lo que más frecuentan son redes sociales, chats y mensajeros instantáneos, herramientas principales para armar de forma rápida el perfil de un joven, lo cual puede convertirlo en presa fácil del crimen. Los mismos niños han pasado del uso del internet a un abuso extremo. Es por eso que ya el próximo año se va a reconocer la adicción al internet como tal, ¿no? O sea, ya que el medio sea adictivo y que tengas a un niño que esté invirtiendo más de 6 horas al día, pues ya es un riesgo mayor. Aunado a la adicción, voces aseguran que la soledad y el profundo deseo de aceptación que padecen principalmente los adolescentes los vuelve blanco fácil para los hacedores de pornografía infantil. Lorena cuenta cómo su mejor amiga de 13 años de edad llegó a ilusionarse con un desconocido. Ella conoció a un señor de 34 años que la agregó de la nada y le pedía mucho que la quería ver y le pedía sus datos personales. ¿Y ella se los daba? No, jamás se los dio, nunca. ¿Y cuánto tiempo habló con él? Como 4 meses. ¿Sabes tú qué le decía? Pues de hecho solamente me enteraba que eran palabras bonitas. O sea que siempre le estaba elogiando. En septiembre pasado, la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF anunció que tras 18 meses de trabajo presentaron ante el Ministerio Público a 96 personas por diversos ilícitos relacionados con la red. De ellos, 22 fueron por pornografía infantil. En cambio, hasta el 2007 se habían registrado 300 menores de edad desaparecidos, después de haber sido contactados por internet. En el tema, por ejemplo, de una cámara web, la policía cibernética ha enfatizado mucho el riesgo que representa, sobre todo porque a través de ingeniería social los convencen muy rápido. En un buscador, la palabra sex arroja hasta 754 millones de sitios y a través de correos basura, los usuarios pueden recibir, sin desearlo, información no apta para menores. En conjunto, el Internet parece haberse convertido en un arma que todos los días acentúa su peligrosidad, a pesar de la vigilancia de padres de familia. Voy a hacer una brevísima pausa y regreso con la sección de deportes. El caso del entrenador de clavadistas Francisco Rueda, un caso vergonzoso, acusado abuso de menores y pues hoy sigue como si nada trabajando en una institución de deporte. Le voy a decir cuál después de la pausa, no se vaya. Bueno, abrimos nuestra sección de deportes. Le cuento que hace ya prácticamente 5 años, antes de los Juegos de Atenas 2004, la Federación Mexicana de Natación abrió un expediente bastante duro, decidió inhabilitar de por vida a Francisco Rueda, quien era entrenador del equipo olímpico de clavados.
Él fue acusado de abusar de varias menores. Inexplicablemente y muy lamentable que el señor Rueda siga participando en el mundo del deporte de este país y ahora en Veracruz pues trabaja ahí como si nada. La investigación ha sido trabajada por la periodista Beatriz Pereira. Alejandro Toledo, nuestro colaborador de deportes, tuvo oportunidad de platicar con ella y pues esto es lo que le cuenta sobre el caso de Francisco Rueda. Parece un pozo sin fondo, pero es posible definir algunos de sus contornos. En los meses previos a los Juegos de Atenas, la Comisión Nacional del Deporte informó que el entrenador del equipo de clavados, Francisco Rueda, renunciaba por dolencias en la espalda a participar en dichas Olimpiadas. Ocurría otra cosa. Los padres de la deportista Laura Sánchez habían descubierto a través de los diarios de su hija que ésta sostenía relaciones íntimas con el entrenador. La señora Rosario Soto enfrentó al abusador de la pequeña. Me contó que Francisco Rueda lo reconoció delante de ella, que Laura lo reconoció, que el señor le dijo, máteme, métame a la cárcel, hágame lo que quiera, y que ella le dijo, lo único que quiero es que renuncie y se aleje de los clavados, no quiero que se vuelva a acercar a mi hija ni a ningún otro niño. El caso tenía sus antecedentes. Rueda había sido denunciado anteriormente por Cristina Millán de acoso sexual y por Azul Almazán de acoso psicológico. Las autoridades deportivas minimizaron entonces estas acusaciones. Una vez también una mamá, esto fue público también ahí, a grito abierto, ella denunció a Rueda, estando ahí en Rueda cerca de nosotros, lo denunció públicamente y con todo el valor civil. Dice, yo quiero que me la entrene, si ya mi hija le dijo que no, yo quiero que la deje. Voy a decir las palabras textuales que le dijo Nelson Vargas a la familia de Azul Almazán. ¿A su hija la violaron? No. Como no la violaron, pues no tenemos delito que perseguir o no hay a quien acusar. No había entonces, en efecto, delito que perseguir, como sí lo hubo después, cuando se descubrieron las relaciones de Francisco Rueda con Laura Sánchez. La CONADE encontró como solución honrosa la renuncia del entrenador a comandar el equipo de clavados en Atenas 2004. La Federación Mexicana de Natación abrió un expediente y se decidió luego la inhabilitación de por vida de Francisco Rueda, que no ha sido del todo cumplida. En cualquier otro país esto es un acto de expulsión definitiva del deporte. Como premio a sus méritos deportivos, el entrenador Rueda trabaja ahora para el Instituto del Deporte de Veracruz. Apareció además en marzo de este año en las listas de becarios de CIMA, apoyos que se otorgan a nivel federal. Y ante el asombro de los padres de la clavadista, Rueda se casó con Laura Sánchez en octubre del 2008. ¿Puede entonces Francisco Rueda dormir en paz? ¿Qué tan válido es en aras de los resultados que una persona con estos antecedentes siga teniendo en sus manos la formación de niños y adolescentes? ¿Qué tan ético es que quiera acariciar a sus alumnas, que se ligue a sus alumnas, que se haga novio de las alumnas? Bueno, tengo varias llamadas, desafortunadamente, bueno, pues el tiempo, como siempre en televisión, nos come todas las posibilidades de comentarlas, pero bueno, vamos a terminar con una noticia muy buena, muy agradable. Estamos muy felices realmente en todo el equipo del Rotativo porque Daniel Rodríguez Barrón, nuestro coordinador editorial, pues ha sido ganador del Premio Nacional del Periodismo. Daniel, me da muchísimo gusto, de verdad, pues que haya sido merecedor de ese premio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento por este premio, muy contento por nosotros, porque finalmente es un premio para el canal y es un premio para el Rotativo. Así es, pues mira, yo también estoy muy contenta, aunque debo de manifestar, como siempre, ¿verdad? Un pero. Un pero, ¿verdad? Y decir que me parece sorprendente, ¿no?, que todo lo que tiene que ver con difusión cultural esté, pues casi, no diría yo relegado, pero llevado solamente a un título, ¿no?, que tiene que ver con un tipo de periodismo y que, bueno, pues se da la difusión e investigación, ¿no?, de la cultura y de la ciencia, que es el premio que has ganado. Bueno, yo creo que tiene que ver con la situación misma del país, es insoslayable, temas como el que estamos tratando en este momento, temas como el narcotráfico, bueno, pues eso no se puede dejar de hacer. Entonces, esos son tan graves y tan visibles que naturalmente el reportaje, la crónica, la noticia diaria, pues cobran
una mayor importancia, pero yo creo que la cultura debería estar siempre presente porque la cultura, sobre todo, es algo a largo plazo, viene de mucho más lejos, sus horizontes son de 50, 60, 100 años tal vez, tanto hacia atrás como hacia adelante. Entonces, ahí es donde deberíamos poner nuestra mirada porque finalmente la literatura o la pintura o la danza nos hablan de otras crisis, de otras formas de vivir la crisis, de otras formas de sobrevivir las crisis. Y es ahí donde nosotros podríamos tener algún ganchito, algún agarre que nos pudiera liberar un poco de la angustia, ¿no? Si no salvarnos, sino relevarnos por completo de la necedad del crimen, de toda esta tragedia que estamos viviendo, pues bueno, al menos liberarnos un poco. El propio Kapuscinski, Daniel, decía por ahí en alguno de sus libros una reflexión muy interesante, cuando pensaba que la verdadera reflexión, ¿no?, y de lo que nos ocurre no estaba naturalmente en el periodismo o en la historia. Él decía que esto podría reflejarse, y quien lo quisiera entender como lo entendiera, en el arte, ¿no? Decía, a partir de ahí, en la pintura, en la literatura, en el propio trabajo escultórico, ahí podemos leer y tener lecturas muy claras de estas crisis, ¿no?, de los que tú hablas, de los cambios que normalmente vemos. Así es, yo creo que por eso en esta nueva etapa del Premio Nacional de Periodismo se abrieron estos campos, porque supongo que los jurados mismos se dieron cuenta que ahí en la pintura, que ahí en la literatura está esperándonos para recuperar nuestra humanidad, esa humanidad que hemos perdido diariamente y que la perdemos cada vez que nos pasamos el semáforo o cada vez que cometemos, digo ya, un crimen bastante más grave, pero ahí están esperándonos y con las puertas abiertas. Yo sí pienso, bueno, acabas de citar un gran maestro, pero bueno, no puedo menos que compartir su opinión, ¿no? Creo que ahí están esas artes esperándonos. Mi querido Daniel, pues de verdad enhorabuena, y como tú dices, Gracias. pues esto es algo que celebra muchas otras cosas, de verdad, muchísimas felicidades, y pues nos sentimos muy contentos en todo el equipo del Rotativo de que hayas sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de divulgación, científica y cultural. Así es. Muchas gracias, Daniel, muy buenas noches. Bueno, pues nos despedimos. Un programa bastante duro. Bastante duro, pero esos complejo, son los programas del Rotativo, además. Así es, ¿no? Esta es la misión de este programa. Y bueno, nos despedimos con un pequeño clip que ha hecho nuestro editor. Ah, no, me dicen en la producción que ya no. Yo los espero el próximo martes. Les recuerdo que la repetición es el jueves a la 1 de la mañana. Y yo los veo el martes. ¿Cuál es nuestro siguiente programa? Intelectuales y Poder. Un tema que no se pueden perder. Nos vemos el próximo martes.